Bienvenidos al módulo 7. Vamos a ver lo que corresponde al canje. Canje interbancario en el Perú. ¿Qué es el canje? ¿No les ha pasado quizás alguna vez o en algún momento verán la ocasión en el que cobran con un cheque, ¿no? Y el cheque es del Banco Continental? Vamos a poner esa casuística. Sin embargo, para que tú puedas cobrar ese cheque, pensarías, ¿no? Pero yo debería de tener cuenta de ahorros en el Banco Continental para poder cobrar ese cheque del Banco Continental. Pero no es necesario. Tú puedes cobrar tu cheque del Banco Continental en cualquier banco donde tengas cuenta de ahorro. Para eso existe una institución, una empresa de naturaleza especial que se denomina Cámara de Compensación Electrónica. Y eso es lo que vamos a ver en este módulo. ¿Qué es el canje interbancario? El canje interbancario es una transacción mediante el cual una, dos, tres a más instituciones financieras logran compensar cheques de otras instituciones financieras, instrumentos compensables. Llámese instrumentos compensables según el organizador gráfico que les vamos a presentar de tres tipos. Estamos hablando de instrumentos compensables, transferencias de crédito, estamos hablando de transferencias inmediatas y estamos hablando de cheques. Por lo tanto, esta Cámara de Compensación Electrónica lo que va a hacer es asistir al sistema financiero, a las empresas del sistema financiero para que puedan desarrollar mejor sus funciones. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de las transferencias. Necesito hacer el pago a un amigo del trabajo. Me prestó 100 soles. No es necesario que yo lo tenga que pagar en efectivo. Basta con que yo coja mi smartphone, abro el aplicativo móvil del banco en donde yo tengo guardado, depositado ese dinero y simplemente le hago la transferencia. A esto se le conoce como transferencia interbancaria. ¿Y quién está detrás del proceso? Pues la Cámara de Compensación Electrónica. ¿Quiero cobrar un cheque de un banco en otro banco? Lo puedo hacer. ¿Quién está detrás de eso? Pues la Cámara de Compensación Electrónica. Es la institución encargada de hacer la compensación de este tipo de instrumentos. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí nosotros les estamos mostrando un gráfico, ¿no? Explícitamente es un organizador gráfico, una infografía que nos muestra de manera muy detallada cuál es el proceso de compensación de los cheques. Vamos a observar. Por un lado, tenemos a un cliente del banco de crédito, ¿sí? Este cliente tiene su cuenta de ahorros aquí en el banco de crédito. Por otro lado, tenemos a un cliente del Banco Continental. Vamos a llamarle el empleador de este colaborador del BCP, ¿sí? Yo soy cliente del BCP y a la vez estoy trabajando para esta empresa. Esta empresa no me va a pagar con transferencias ni me va a pagar en efectivo, me va a pagar con un cheque por el servicio que le voy a brindar. Por lo tanto, el empleador, al tener su cuenta corriente en el Banco Continental, en el paso número 1 le va a girar un cheque a nombre de su colaborador, pero con un cheque del Banco Continental, lógicamente. El empleador, ¿qué es lo que tendría que hacer en este paso? No tiene que ir al Continental a cobrar. Puede ir directamente al BCP para hacer el cobro del cheque. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, pues el BCP, a solicitud de su cliente, es decir, estamos hablando del colaborador que mantiene una cuenta de ahorros en el BCP, decide hacerle el pago de ese cheque. Muy a pesar de que el pago lo tendría que haber hecho el Banco Continental, el BCP decide hacerle el pago por un tema de fidelización, para que su cliente no se tenga que ir a otro banco a abrir una nueva cuenta. Decide pagarle. Pero no es que le va a pagar así nada más. Tiene que confirmar primero que dicho cheque girado por ese cuentacorrentista del Banco Continental tenga fondos. ¿Y cómo el BCP se va a asegurar de que el cheque del Banco Continental tenga fondos? No va a llamar por teléfono al Banco Continental a preguntarle si el cheque número 008847 tiene fondos, sino que para eso existe la Cámara de Compensación Electrónica, que es justo lo que tenemos en el centro. ¿Y por qué también está situado el Banco Central de Reservas? Pues es el BCRP el que asiste a la Cámara de Compensación Electrónica para que se pueda hacer efectiva esta compensación. Por lo tanto, ¿cómo funciona?
En el paso número 4, el BCP envía información del cheque A a la ESEC. ¿Qué es la ESEC? Es la Cámara de Compensación Electrónica. Envía toda esa información. El BCP está enviando la información de este cheque a la Cámara de Compensación Electrónica. ¿Qué hace la Cámara de Compensación Electrónica? Envía esa información al Banco Continental, es decir, es el intermediario, para hacerle la consulta al Banco Continental si ese cheque tiene fondos. ¿Qué hace el Banco Continental? Responde a la Cámara de Compensación Electrónica. ¿Cómo le responde? Puede ser en el punto 7, no tiene fondos, y ahí termina el proceso, el cliente del BCP no cobra, o en el punto número 8 le puede responder que sí tiene fondos. Si el cheque tiene fondos, el BCP envía el cheque al CIF. ¿Qué es el CIF? Es el Centro de Intercambio Físico. En el Centro de Intercambio Físico, ese cheque que es del Continental, que lo ha recibido el BCP, regresa para el Continental. Ahora, si el Continental ha recibido cheques del BCP, esos cheques del BCP regresan al BCP. Es el Centro de Intercambio Físico de Cheques, por eso se le llama canje, porque se canjean los cheques de banco a banco. Yo soy el BCP, he recibido cheques del Continental, te los canjeo, toma tus cheques del Continental, dame mis cheques del BCP. ¿Y quién posibilita ese proceso? El Centro de Intercambio Físico, CIF, de la Cámara de Compensación Electrónica. Una vez de que el BCP ha recibido la información de que efectivamente el cheque del Banco Continental sí tiene fondos, ¿qué es lo que hace? Libera el saldo a su cliente. Pero ¿no habíamos mencionado que el BCP le paga? Claro, le paga entre comillas, porque le hace un pago a su cuenta, pero un pago del cual no puede disponer. Es decir, yo tengo en mi cuenta un dinero que dice que tengo, pero que no puedo usar. A eso se le llama saldo diferido. Es un tema que veremos en los siguientes módulos. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Hemos visto el canje. El canje es el proceso de canjear cheques de un banco a otro banco. Increíble. Pero no hemos visto el concepto en sí y los otros productos que la Cámara de Compensación Electrónica ofrece al sistema financiero. Veamos la definición de la Cámara de Compensación Electrónica a través de este mapa conceptual. Transferencias interbancarias es el nombre comercial que tiene la Cámara de Compensación Electrónica a través de su página web. Una Cámara de Compensación Electrónica es una empresa privada de servicio especializado, canje y compensación de instrumentos compensables. ¿Qué son instrumentos compensables? Todo aquello que se puede transferir y canjear. Hemos visto cheques y transferencias. ¿Cuáles son los beneficios de una cámara de compensación para el sistema en general? Para las personas, para usted y para mí. ¿Para qué me sirve que exista la cámara de compensación electrónica? Me facilita muchísimo el pago de mis tarjetas de crédito. Yo tengo mi tarjeta de crédito en el Banbif, por ejemplo, y a mí me resulta complicado hacer el pago de mi tarjeta de crédito del Banbif porque tengo que ir hasta el mismo Banbif, ya que no existen agentes del Banbif y es complicado encontrarlos. Me resulta incómodo. Gracias a la Cámara de Compensación Electrónica, yo puedo depositar mi dinero en cualquier agente del BCP que lo encuentro en cualquier lugar y a través de mi banca móvil hago una transferencia y ya pagué mi tarjeta de crédito del Banbif. Eso lo posibilita la Cámara de Compensación Electrónica. Tengo que hacer el pago a mis amigos. Le transfiero sus cuentas. No importa de qué banco, de cualquier banco o cualquier otro banco, yo puedo hacer una transferencia. No necesariamente tienen que ser del mismo banco. Eso lo posibilita la Cámara de Compensación Electrónica. Por último, me brinda seguridad y facilidad. ¿Cuál es el beneficio para el sistema financiero? Para el sistema financiero genera nuevas formas de pago, genera infraestructura y fomenta la bancarización, además de su respectiva expansión. Al sistema financiero le conviene que utilicen sus medios de pagos porque así el porcentaje de bancarización se incrementa en el país. ¿Y cuál es el beneficio para las empresas? Las empresas obtienen nuevas formas de cobrar. Si yo antes como empresario solamente podía cobrar en efectivo, ahora hazme un depósito a cuenta. Perfecto, me estás transfiriendo, me estás depositando a mi cuenta. Veamos la siguiente diapositiva. Estos son los productos que ofrece la Cámara de Compensación Electrónica. Por un lado tenemos a las transferencias interbancarias como las conocemos y por otro lado tenemos el canje, el cual ya hemos visto que es el canje. Consiste en la compensación de cheques de un banco a otro banco.
y otras instituciones financieras, pueden ser cajas o pymes. Dentro de las transferencias interbancarias, vamos a ver dos tipos específicamente. Veamos la siguiente diapositiva. Las transferencias interbancarias existen de dos clases, las transferencias interbancarias diferidas por un lado y por el otro las transferencias interbancarias inmediatas. Las transferencias interbancarias inmediatas es un producto que recién se ha lanzado prácticamente al mercado. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que las ordinarias o las diferidas demoran. Tenían un proceso puede oscilar entre 24 a 48 horas, dependiendo. Sin embargo, las transferencias interbancarias inmediatas es en tiempo real. Solo sí hay que hacerlas antes de las 4 de la tarde y es de lunes a viernes el servicio. Luego, si deseo enviar dinero a cualquier otra parte fuera de ese horario y en otros, ¿no? y fuera de lunes a viernes, un sábado o un domingo, ya estaría efectuándose la transferencia, pero como transferencia ordinaria y pasaría para los siguientes días útiles. Ambos tipos de transferencia tienen un costo que lo va a determinar cada institución financiera de acuerdo a sus políticas y procedimientos. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra cuáles son las instituciones que intervienen en las transferencias diferidas. La Caja Metropolitana, el Citibank, el BCP, Caja Cusco, Compartamos Financiera, Scotiabank, son algunas de las instituciones financieras que forman parte de la Cámara de Compensación Electrónica específicamente para poder hacer transferencias diferidas. Veamos ahora a continuación cuáles son las instituciones que participan dentro de las transferencias interbancarias inmediatas. No son todas, son algunas, Crediscotia, BCP, Citibank, Banbif, Banco de la Nación, por ejemplo. Son menos, ¿por qué? Porque es un proceso muchísimo más complejo. Para que exista una transferencia interbancaria inmediata, los saldos se deben acreditar antes que comience el día. ¿Para qué? Para que exista un dinero suficiente dentro del Banco Central de Reserva para que se puedan hacer las compensaciones de manera inmediata, lo cual no ocurre con las transferencias diferidas, que primero hay que hacer un proceso de consulta para que después, mucho después, se hagan los respectivos abonos. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo lo que corresponde a Cámara de Compensación